Hola. ¿Eh? Creo que con uno suficiente, ¿no? Si va a hablar Luis, voy a hablar yo, ¿no? Apaga ese y yo hablo en este y yo ya me quito de en medio. Y yo voy a dejar a Luis solo. ¿Tú, tú, ¿Tú dónde te vas a poner entonces? ¿Delante del panel? Sí, no, mejor te sientes más para controlarlo. Sí, estoy aquí. No, sí, yo te digo porque no te ven, que te ven menos con la pantalla. A ti ya te conocen. Mira la pantalla, David. Sí, hombre, claro. Bueno, en fin. Sí, sí. Sí, bueno, no, el maestro de ceremonia es él.
yo me bajo. ¿Qué? Yo me quedo aquí. Sí, donde te guste. Sí, que tú vas a estar... Tú vas a estar... Buenas tardes. Como secretario del Colegio de Arquitectos os doy la bienvenida a una nueva conferencia del ciclo Guerrero Strachan 100 años de la Casa de los Arquitectos. Bueno, tenemos lo primero que agradecer, que siempre es lo debido, a los patrocinadores que nos están ayudando en este ciclo. El grupo RP, Sando Porcelanosa y el grupo Salsa, en que llevemos, bueno, yo creo que con éxito y con gran afluencia, estas actividades, que como todos sabéis, creo, podéis entrar a través de la web de arquitectoguerrerostrachan.es y, bueno, seguirlas y tener más conocimiento al final de en quién gira, ¿no? Bueno, hoy tenemos la conferencia del Jardín concebido como finca de recreo de la Casa de las Palmeras. Tengo aquí a un señor que seguramente muchos de vosotros conoceréis, un compañero arquitecto, Luis Ruiz Padrón, y tengo que presentarlo. Entonces, bueno, os doy unas pinceladas de su actividad profesional y de quién es Luis. Luis, doctor arquitecto, profesor del Departamento de Arte y Arquitectura de la Universidad de Málaga. Por supuesto, es corresponsal, muchos lo conoceréis, en Málaga desde el 2009, cuando se empezó el movimiento de Urban Sketchers, de los dibujantes, fundador de Málaga Gráfica. También es documentalista de la Fundación Docomomo Ibérico en Málaga, pero también es coordinador en Andalucía Oriental para esta fundación tan importante para la arquitectura de movimiento moderno. Bueno, también es participante en el colegio, es uno de los integrantes del grupo de la Comisión de Patrimonio que se puso en marcha precisamente para estas actividades. Y bueno, quiero decir que aparte de eso, por supuesto, lo conocemos en su faceta profesional por su gran actividad como redactor e ilustrador de numerosas ediciones que han tenido bastante éxito. Diré como anécdota que bueno, fue profesor de la Escuela EADE de Arquitectura en Málaga, que estaba relacionada con la Universidad de Gales, y en ella ya cursó, o sea, impartió clases durante 9 años de jardinería y paisaje y diseño de parques y jardines. Pero todo eso viene de mucho antes, ¿no? Cuando Luis tenía esa sensibilidad de estudiante de carrera, que yo bien lo conocía, y cuando muchos de nosotros estábamos cursando y llevando el libro de José Antonio del Cañizo debajo del brazo para estudiarnos las asignaturas, él ya se había dibujado perfectamente todas las especies arbóreas perfectamente, pero es que además las conocía, o sea, que conocía perfectamente esas especies. De ahí empezó bueno, yo creo que parte de su gran profesionalidad en su trabajo, ¿no? Pero en definitiva lo que quiero decir, con eso termino, que bueno, es un extraordinario arquitecto y un magnífico compañero nuestro. Así que lo tenéis que conocer a través de lo que él va a contar esta tarde, que es lo importante, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis, por tu generosa presentación. Hay un dato importante que ha omitido y es que, bueno, porque somos buenos amigos desde hace mucho tiempo, desde la carrera y, en fin, compartimos muchas cosas en común, ¿no? Gracias también, bueno, al Colegio de Arquitectos por la oportunidad de charlar acerca de un asunto que me es muy querido, ¿no? Porque como es la sede de nuestro gremio, de nuestro colectivo, y de un jardín maravilloso, uno de los mejores jardines de Málaga,
aparte de las grandes joyas de la corona de las que ahora hablaremos, y quizá no se valora suficientemente, e intentaremos descubrir algunas de las claves que rigieron su diseño, ¿no? El título que ha mencionado Luis lo pusimos al principio cuando se programó el ciclo, y la verdad es que se ha quedado ahí, ¿no? El jardín como finca de recreo de la Casa de las Palmeras. A medida que se acercaba la fecha, no acaba de gustarme, porque si hay algo que creo que define el proyecto de la Casa de las Palmeras, de la casa de la familia Bolín, es su programa paisajístico, ¿no? En el que la propia casa forma parte inseparable de un proyecto de apropiación del paisaje y de inserción en un lugar muy concreto del que ahora hablaremos, ¿no? Eso también era un poco la razón por la que le propuse al colegio, a pesar de que tenemos un flamante y estupendo nuevo salón de actos, hacer la primera parte del evento de esta tarde aquí, en este salón que, en fin, no me quiero extender mucho porque ahora hablaremos de este salón, ¿no? Y me parecía que era importante que empezáramos la actividad aquí, ¿no? Lo que voy a hacer es extenderme un poco sobre las claves de este jardín, de este proyecto paisajístico, y luego pues os propongo que hagamos un paseo por este estupendo jardín ahora que ya cae la tarde y que estaremos bastante frescos, ¿no? La documentación en la que me he basado para esta presentación es en gran medida la documentación que existe aquí en el Archivo Histórico del Colegio de Arquitectos, ¿no? El proyecto como tal, yo no tengo constancia de que se conserve ninguna copia del proyecto completo, ¿no? Lo que sí tenemos es una documentación fotográfica bastante extensa, y tenemos planos originales legados al colegio por una de las hijas del propietario original de la casa, que era Tomás Bolín, ¿no? Como ya se ha dicho en anteriores ocasiones del ciclo, ¿no? Esto, bueno, como bien ha comentado Luis, estamos hablando del ciclo Guerrero Strachan, y en la variante, ¿no? en esta sección entre palmeras, que es la relacionada con el colegio, son las actividades que tienen lugar aquí en la sede, y el edificio ya lo hemos visitado en algunas ocasiones, por esa es la razón por la que hoy, en principio, el edificio o su interioridad la vamos a dejar un poco al margen, ¿no? Como decía, el paisaje, el lugar en el que se inserta este proyecto lo condiciona en muy buena medida, ¿no? Entonces procede a dar unas pequeñas pinceladas del lugar en el que se inserta este proyecto, ¿no? Que es el paisaje de la Caleta, ¿no? ¿Cuál es el espíritu de este lugar, ¿no? Bueno, los que me conocéis sabéis de mi interés por la cartografía antigua, por las vistas dibujadas, y creo que, si bien no es la más precisa, esta vista del siglo XVII creo que es la que refleja con mayor viveza el carácter de lo que es la Caleta, que hoy día aparece es difícil entender la Caleta en un paseo marítimo y en una playa
en la que bueno, pues aparece una segmentación por nombre, que bueno, pues parece que son los arroyos los que definen esa segmentación. Pero la caleta, originariamente, como aparece en esta maravillosa vista de Pedro Teixeira, que es una de las ilustraciones de las ciudades que aparecen en el libro El Rey Planeta, el Atlas del Rey Planeta. Aquí vemos ese carácter de valle encantado, de lugar de vergel al margen, tan lejos, tan cerca de la ciudad de Málaga, que es esa calita con ese lugar ameno, ¿no? Ese locus amenus, ese vergel que, a pesar de la corta distancia a la que está del centro histórico, está separada por el monte Gibralfaro y por unos acantilados, ¿no? Que hoy día es difícilmente reconocible, pero vemos esa zona, esa calita, ¿no? Es la caleta, por eso ahora se entiende bien el nombre, y ese espacio entre dos colinas, que una vez que esa barrera pues desapareció, se convirtió en un lugar bastante accesible, ¿no? Una cuestión muy fácil de ver, muy interesante de ver, es en las guías de viaje de Baedeker, que a principios de siglo Baedeker ha pasado casi como sinónimo de guía de viajes, ¿no? Y a principios del siglo XX pues, publicaba de forma regular actualizaciones de sus mapas, ¿no? Y en el plano de Málaga resulta muy interesante ver algunas cuestiones, ¿no? Vemos en la zona de la Aza Baja de la Alcazaba, cuando todavía en el plano de 1901 aparecía la muralla antigua, el corral bajo de la Alcazaba, mientras que en el de 1913 ya aparece el Paseo del Parque y el lugar destinado al ayuntamiento, ¿no? Pero lo que me interesa aquí es toda esa zona residencial que ha empezado a aparecer al este, que en 1901 nos fijamos que aparece ya de una forma extensa, y sin embargo en el de 1913 hay que añadirle una hoja más porque bueno, pues es una muestra de la importancia que empieza a tener el sitio, ¿no? De la relevancia social. Es interesante comprobar cómo todos los barrios industriales del oeste no aparecen en el plano, y sin embargo la Caleta y el Limonar sí. Y ahí vemos también un poco ese espacio desde el punto de vista topográfico, con las curvas de nivel que aparecen en el planito, ¿no? Este espacio, aquí en este plano de 1997, creo que se percibe mucho mejor el carácter de cuenca visual cerrada por tres de sus lados y abierta al mar, ¿no? Tenemos aquí a la izquierda, es decir, al oeste, el monte Gibralfaro y el Cerro Colorado, que es la prolongación hacia el este, el Cerro de San Cristóbal o el Monte de las Tres Letras, las colinas del Limonar, hoy día sepultadas bajo la urbanización del mismo nombre, y hacia el este la finca Clavero, ¿no? Tenemos ese valle rodeado de elevaciones y abierto al mar por su frente, ¿no? Ya el carácter de playa cerrada ha desaparecido, pero las curvas de nivel creo que muestran muy bien ese recinto mágico que tan evocador nos resulta todavía hoy día, incluso el propio nombre de Limonar, Miramar y Caleta, ¿no? Y ahí, en el margen oeste, vemos esa etiqueta geográfica en las palmeras, ¿no? En fin, esto hoy día
tengo aquí la secuencia esta de la evolución del paisaje malagueño, ¿no? Porque estas claves, ¿no?, de cómo se percibía el territorio, las nociones del espacio, ¿no?, que también reflejaba Julio Caro Baroja en su Arte Visoria, como las referencias del paisaje y los distintos ámbitos que se percibían y tenían un carácter simbólico, pues ya los tenemos perdidos, ¿no? Pero bueno, en definitiva, esto es lo que empezó a prosperar a finales del siglo XIX en este ámbito, una vez que la construcción del dique de Levante pues empezó a fijar arena y ahí se pudo empezar a construir, ¿no?, con el Paseo de Sancha a finales del siglo XIX. Por cierto, la etiqueta, veo que hay aquí un error. Esto, por supuesto, no son las vistas del Sanatorio 18 de Julio, sino es una fotografía aérea del Archivo Municipal de Málaga. Vemos cómo ese loteo... bueno. Espera un momento. Sí. Bueno, vemos el loteo de la zona, aparece toda a escuadra y cartabón a partir del viario que se implanta, ¿no?, que es el Paseo de Sancha, con los distintos nombres que recibe en su trayectoria, y el Paseo del Limonar y del Miramar, ¿no? Todos son lotes de dimensiones respetables, pero digamos que la edificación se va situando en paralelo a las lindes del solar, ¿no? Y en lo alto, sin embargo, aparece ya una aportación tardía ya de los años 20 de este siglo, que es el sitio en el que nos encontramos, ¿no?, la Casa de las Palmeras, en la cual ya no existe esa referencia a unas líneas establecidas, ¿no? Volando a ras de tejados nos encontramos con esta imagen de la caleta a principios de los años 40, ¿no? Tenemos todas las edificaciones que hemos visto en planta, todos los jardines, todos paralelos entre sí, unos volúmenes dispuestos de una forma muy ordenada, con el monte, el Cerro Colorado, que es la prolongación de Gibralfaro pelado, y ahí tenemos el Cerro San Cristóbal o el Monte de las Tres Letras, también completamente pelado, ¿no? Y aquí en la lejanía vemos lo que en algún momento he llamado la guinda del pastel, ¿no?, que es en todos los sentidos, ¿no? La guinda del pastel porque es lo que se añade al final del todo, pero además es lo que domina todo lo que hay en un nivel inferior, ¿no? Entonces, aquí ha aparecido ya la Casa de las Palmeras, ¿no?, la casa de la familia Bolín, obra de Fernando Guerrero Strachan, como ya sabemos, ¿no? Voy a hacer un breve recorrido para saber cómo se llega a esta noción del paisaje, ¿no?, recorriendo un poco la historia de la jardinería y su aplicación en el caso malagueño. Y para ello me voy a apoyar en una conferencia que también di recientemente sobre jardines malagueños, ¿no? Y es que, en definitiva, la historia de la jardinería occidental no es más que la búsqueda de la apropiación de lo que está más allá de los límites del propio jardín, es decir, la apropiación del paisaje, ¿no? Para ello, en aquella ocasión me apoyé en 3 jardines urbanos malagueños que creo que cada uno simbolizaban un estadio de ese desarrollo de la historia de la jardinería, ¿no? Tenemos un espacio, no sé si reconocéis los 3 jardines. Este es el de la Casa de Cazalla, el que es el actual Museo Picasso.
el jardín de Buenavista, que hoy día está integrado dentro del conjunto de Gaona, y el jardín privado del obispo, ¿no? Son tres fases sucesivas, en la que la primera es la idea de hortus conclusus medieval, de unos límites cerrados, y a partir del Renacimiento se desarrolla la idea de eje visual que supera los límites del jardín para apropiarse de lo que hay más allá, ¿no? Esto, bueno, tres ilustraciones o tres imágenes que lo ilustran. Esta es la idea del jardín medieval, bueno, pues cerrado sobre sí mismo y sin mirar al exterior. Y a partir del Renacimiento, que ya se desarrolla la idea de paisaje, ¿no? El paisaje como categoría estética, como apreciación de lo que hay más allá, todavía incorporándolo visualmente, pero dejando claro el límite entre el jardín y el paisaje que está situado más allá, ¿no? Y luego la idea del jardín barroco, en el que ese límite ya se difumina completamente, ¿no? Los jardines franceses que se desarrollan son los que simbolizan bien la idea de jardín barroco, en el que ese límite ya existe, pero ya no resulta visible, ¿no? Sino ya no hay esa continuidad que veíamos antes de la barandilla, de la pérgola, de la balaustrada, pues ya no existe, ¿no? Esa idea, claro, en lugares con un relieve notable, pues como en Málaga, que no es, o las ciudades italianas, por ejemplo, que no existen en el paisaje francés, pues nos encontramos con que los jardines están situados en laderas, ¿no? Es decir, que la vista hay que mirar también hacia abajo, o sea que ese eje no solamente se desarrolla en horizontal, sino también en altura, ¿no? Hay que mirar hacia abajo, con lo cual el jardín también tiene que modelar la topografía del terreno, ¿no? Los jardines del Retiro en Churriana son el ejemplo más señero de esta idea, ¿no? Que, en fin, en ejemplos italianos como la propia Villalante, pues, la edificación se divide en dos para que el eje visual pueda incorporar el jardín que está a los pies de la edificación y el resto del edificio, y además integrar el paisaje que está en la lejanía, ¿no? Y una serie de artificios arquitectónicos que subrayan esa línea visual, ¿no? Porque, claro, los jardines occidentales, los jardines son siempre para el disfrute de los sentidos, y en Occidente ese disfrute va asociado principalmente a la mirada, ¿no? Entonces, tenemos los jardines del Retiro, que modelan esa topografía precisamente para acomodarse a la visión desde la parte superior, y esa tradición de apropiación del horizonte se continúa en las otras dos grandes aportaciones a la jardinería local, como son el Jardín de la Concepción y el Jardín de San José, ¿no? El estilo de ajardinamiento ahora es mucho más orgánico, mucho más libre, es un jardín paisajista, pero la idea de apropiación de lo que hay más allá del jardín, incluyendo el propio jardín, está presente, ¿no? Aquí tenemos las dos fincas que hemos mencionado, y detectamos algo interesante, ¿no? Que, bueno, los que estuvierais en la conferencia que he hecho mención lo recordaréis, ¿no? Es esa extraña orientación que tienen tanto uno como otro, que apuntan al mismo sitio, ¿no? Ese eje visual de apropiación del horizonte, que, bueno, no parece que se corresponda con una orientación concreta, porque es al sureste, ¿no? Pero sin embargo los dos apuntan hacia el mismo sitio, ¿no? Y bueno, pues
merece la pena indagar qué es lo que se está mirando, ¿no? Los jardines son unos elementos patrimoniales que presentan un problema, ¿no? Que es que la materia de la que están hechas es materia viva, con lo cual crece, se desarrolla y muere, ¿no? Y resulta mucho más mutable que la propia arquitectura, ¿no? Entonces, muchas veces la intención de los jardines acaba diluyéndose, ¿no? Incluso en un jardín tan estupendo y tan bien conservado como el nuestro. Sin embargo, ahora veremos cómo algunas de esas intenciones pues, aparecen difuminadas con respecto a las ideas de su creador, ¿no? El Jardín de la Concepción, estamos acostumbrados a ver esta imagen, ¿no? Que ya desde antiguo la vegetación arropa a la Casa Palacio, ¿no? Tenemos la visión actual, que es la que tenemos como referencia, ¿no? Como imagen representativa. Sin embargo, lo que estamos acostumbrados siempre a verla al revés, ¿no? Porque realmente esto no es la idea generatriz del proyecto, sino es justamente la inversa, ¿no? Los jardines están proyectados, ¿no? Con la idea de cuenca visual, que es lo que se ve desde un punto de vista concreto, ¿no? Y todo ese vergel maravilloso que es la Concepción, esa gran extensión de vegetación, de arboleda, está pensada desde este sitio. La Concepción no es más que, como todos los grandes jardines, un dispositivo escénico, ¿no? Es un punto de vista para mirar, ¿no? Y todo lo demás lo que hace es construir un espacio y construir una mirada alrededor de ese punto, ¿no? ¿Qué es lo que es, volviendo un poco a la cuestión de la orientación de esos dos jardines, ¿no? ¿A dónde miran? ¿Por qué están orientados allí? ¿Siguen una orientación solar? No, están mirando a un punto concreto, ¿no? Y si os fijáis, ese es el punto de vista al que están orientados tanto la Concepción como San José. Están mirando al horizonte, están mirando a la catedral. Están teniendo una gran extensión de terreno como espacio en el que depositar la mirada e incorporando lo que está más allá de la propia línea del jardín, ¿no? Y cabe imaginar también el mar, ¿no? Es lo que he detallado en este pequeño detalle que está extraído al margen. En San José nos encontramos lo mismo, ¿no? En Hacienda Nadales, como se le denomina ahora. Este pórtico abierto al paisaje lo que está orientado es hacia allá, ¿no? Hacia el horizonte de la ciudad de Málaga, con la torre de la catedral en su eje, ¿no? Y esto nos lleva, cerrando un poco los antecedentes, nos lleva al ejemplo que hoy nos ocupa, ¿no? Que es la estupenda Casa Palacio de Tomás Bolín, hoy sede del Colegio de Arquitectos, y bueno, pues el continuador de esta clave paisajista, ¿no? Aquí tenemos de nuevo el plano la foto aérea que mostré anteriormente, en la cual he hecho el mismo ejercicio que en los otros casos, ¿no? Que es a ver a dónde está mirando el proyecto, ¿no? Iba a decir la casa, pero todo en realidad está orientado a crear ese dispositivo escénico que mira hacia un lugar determinado, ¿no? Y, lógicamente, está mirando hacia el este. La foto esta no está al norte, el norte, si fijáis, está así. O sea, la casa mira al este, ¿no? Que en principio los que nos hemos educado en la arquitectura con el dogma del movimiento moderno de la orientación,
nos resulta en principio un poco extraño, ¿no? Pero, como decía Javier Carvajal, ¿no?, el dogma de la orientación óptima murió el día en que alguien prefirió a orientar su casa al mediodía a mirar hacia un almendro florecido al norte, ¿no? En este caso, lo que tenemos enfrente no es un almendro florecido al norte, pero tenemos el ámbito visual de la caleta, ¿no? Y la casa plantada antes de la plantación del jardín creo que deja bien a las claras cuál es la idea generatriz del proyecto, es mirar. Hay otra clave, ¿no? Y si nos fijamos en el primer plano, vemos una zona de umbría, ¿no?, que es la sombra que está proyectando ya el Cerro San Cristóbal, que está situada a muy poca distancia, ¿no? Entonces, lo que la casa tiene detrás es un monte en sombra, ¿no? Y lo que tiene enfrente es un paisaje fantástico. Entonces, creo que fue Rafa Reynoso quien dijo que el proyecto de la Casa Bolín no se trata de un edificio o un conjunto de edificios más o menos valiosos, sino de una estrategia de gestión de visuales y emociones, ¿no? Y creo que es una definición tan atinada como maravillosa, ¿no? En fin, no me he podido resistir al ejercicio de componer las tres casas-palacios a la misma escala, ¿no? Y a ver qué conclusiones se pueden sacar de la comparación, ¿no? La Villa Heredia, que es la finca de San José, y la Villa Loring, que es la de la Concepción, que son coetáneos, ¿no? Son más o menos de la misma época. Sin embargo, creo que la concepción la ideación de la Concepción corresponde a una idea más moderna que la de San José, que no deja de ser bastante clásica, ¿no? La flecha roja indica lo que es la aproximación a la casa, ¿no?, que evidentemente son construcciones que pretenden señalar el estatus del propietario, y la flechita más gruesa verde, que es el eje visual que señala la mirada, ¿no? Entonces, bueno, vemos como entre la Concepción y la Casa Bolín hay unas ciertas similitudes bastante curiosas, ¿no? Como es la posición de la escalera con respecto a la entrada lateral, y cómo hay una cabeza, podríamos decir, que es hacia donde mira todo el proyecto, ¿no? Muchas veces hablamos mucho de la decoración, y es todo, por supuesto, muy acertado, ¿no?, sobre la decoración, sobre la influencia de la arquitectura vasca debido al origen de la esposa de Tomás Bolín, de la propietaria, de la influencia precisamente del lenguaje arquitectónico vasco, de los palacios cantábricos del siglo XVIII, y bueno, muchas veces nos distraemos del juego compositivo, que aparentemente responde a un cierto pintoresquismo, y no es así en absoluto, ¿no? Tenemos aquí el clásico palacio vasco, ¿no? He cogido, bueno, pues una imagen de un palacio de Guernica con su división clásica en ejes y su presencia imponente, y lo comparamos con la silueta de la casa de Tomás Bolín, y bueno, pues vemos esa extraña asimetría, ese extraño juego de volúmenes que, bueno, no parece que vaya a responder a un simple interés pintoresquista, ¿no?, sino que tiene que señalar alguna razón, ¿no?
Las plantas, que bueno, también están aquí como parte de ese legado de la heredera de los Bolín, que lo dona al Colegio de Arquitectos, ¿no? Información que bueno, pues, he podido también extraer de la tesis de Josefa Carmona, que es probablemente pues, la mayor experta en Fernando Guerrero Strachan, autora de su tesis Fernando Guerrero Strachan, de la arquitectura nacional al regionalismo, que aporta esa información sobre la no existencia en los registros de ninguna copia que haya perdurado sobre el proyecto completo, sino solamente de los planos que tenemos aquí depositados en esta casa, ¿no? Y dentro de todo ese movimiento de la planta, me parece muy interesante el eje que compone el vestíbulo de entrada con el salón, que se correspondería con ese eje, ¿no? Tenemos este gran cuerpo aquí, un cuerpo perpendicular de menor entidad, y luego esta cabeza, ¿no? Que es el ámbito más reservado de la casa, que resulta incluso más visible en la planta primera, donde están las dependencias privadas del matrimonio Bolín. Y su apertura en planta baja mediante una terraza porticada que tenemos aquí junto a nosotros, y en la planta superior mediante un balcón, ¿no? Y bueno, tenemos aquí la transposición de ese eje visual a la planta del jardín que procede del proyecto ese, como decimos, en cierta manera desmembrado, ¿no? Y bueno, pues nos encontramos algunas sorpresas que ahora iremos comentando, ¿no? Pero bueno, tenemos este espacio no ejecutado, ¿no? Eso es lo que decíamos de algunas claves del jardín, que son, no deja de ser una conjetura por mi parte de las intenciones del diseño, pero yo creo que son bastante evidentes. Y estas dos superficies con forma de estrella de David, que ahora comentaremos, que para mí resulta lo más, y tampoco ejecutada, ¿no? Sino que es la zona esa de Pinar que ahora visitaremos, que para mí es lo más enigmático de todo, ¿no? Y todas esas intenciones que aparecen perdidas pues, en esta magnífica arboleda que constituye el jardín actual, ¿no? El jardín, como tal, tenemos esta foto, como sabemos, y ya se ha mencionado en diversas ocasiones en este ciclo, pues pertenece a una finca mayor que en los años 60 pues, se loteó y se urbanizó y hoy día pues, son las casitas que están alineadas en el Paseo de las Palmeras, pero que en su día pues formaban parte de la propiedad de los Bolín. Es decir, cuando los Bolín se asomaban aquí, pues veían no solamente lo que había enfrente, sino también su propiedad en la parte inferior, con un carácter un poco más rural, ¿no? Y bueno, pues como curiosidad también, la finca llega hasta aquí abajo. Tenemos aquí, bueno, este es el conjunto de edificaciones, tenemos las cocheras, tenemos la casa del guarda y luego tenemos aquí abajo la portería, que también forma parte del mismo proyecto de Guerrero Strachan, ¿no? Y tenemos aquí esta otra edificación, que es el cuartel, la casa cuartel de la Guardia Civil, que fue pues, construida por suscripción popular de los habitantes de la zona
en 1921, si no recuerdo mal, ¿no? Y que, bueno, pues este sí se conserva el expediente completo en el Archivo Municipal de Málaga, con esta planta, bueno, y una edificación que todavía existe hoy día, aunque ya desprovista de su función original, ¿no? Hablando de visuales, estas fotos que están tomadas desde el torreón que ahora visitaremos desde su base, ¿no? Esto es una muestra de las razones que justificaban el sitio a donde mirar, ¿no? La casa está pegada, como decimos, a la ladera del Cerro San Cristóbal, con una pendiente, está bastante cercana, es una elevación de casi 200 metros de altura y que a partir de, en aquellos momentos, completamente pelada de vegetación y que en un momento dado del día pues empezaba a ser completamente sombría, con lo cual pues no tenía un especial interés el mirar hacia poniente, ¿no? Hacia la puesta de sol, sino que tenía interés mirar hacia el otro lado, ¿no? Dice, si tienes esto delante, ¿no? Hay los que hayáis leído Al sur de Granada, de Gerald Brennan, ahí hay un pasaje muy interesante, además debía ser coetáneo de la época de la construcción de la Casa de las Palmeras, en la que describe cómo la colonia inglesa de Granada se sentaba en la terraza a ver cómo atardecía, ¿no? Y no miraban hacia la puesta de sol, miraban hacia la sierra, ¿no? Entonces, lo que disfrutaban era cómo iban cambiando los colores de la tarde según la incidencia solar iba siendo cada vez más horizontal, ¿no? Pues yo me imagino a la familia Bolín sentada aquí mirando hacia la finca Clavero, ¿no? El monte Clavero enfrente, cómo iba cambiando con las luces de la tarde las tonalidades de la montaña, ¿no? Así que, igual que en la casa de la Concepción, pues podemos concluir que este es el punto desde el que está diseñado la casa, ¿no? Desde aquí es desde donde todo lo demás son elementos servidores, ¿no? Tenemos una fachada principal que así aparece consignada por Guerrero Strachan en los planos, pero esa es la fachada representativa, que es la que está destinada a, bueno, pues a mostrar el estatus del visitante. Sin embargo, el Santa Santorum es este, ¿no? Y es curioso porque hoy día los que utilizamos, o por lo menos en mi caso, siempre tenemos la noción de que esto como si fuera un espacio trasero, ¿no? Esta es la trasera, porque además tenemos ahí una serie de elementos vegetales que nos cierran el espacio y bueno, pues parece que ha perdido una cierta importancia de lo que tiene, ¿no? Entonces, recordaba cuando Salva Moreno dio su conferencia, hablaba de otro de los grandes proyectos de Guerrero Strachan, que eran las casas de Felisáez, ¿no? Y se imaginaba la modernidad y se preguntaba cómo sería el ejercicio de hacer una representación volumétrica de esas edificaciones desprovistas de toda su ornamentación, ¿no? Es un pequeño ejercicio que he intentado hacer aquí a la derecha, ¿no? Con ese cierre, que ahora veremos que es un cierre físico, no solamente simbólico, del proyecto original de la finca. Esas dos piezas cerradas y esas dos bandejas, ¿no? Casi a nivel volumétrico me parece que es una imagen muy moderna, aunque luego toda la ornamentación esté sobrepuesta y nos distraiga un poco de la concepción original del proyecto y ese eje visual lanzado hacia el horizonte, ¿no? Ese eje visual que, como decimos, hoy día se ha perdido por todo el crecimiento de la vegetación, pero que en el plano original aparece con esta enigmática grafía, ¿no? que es la parte que no se ha llevado a cabo, ¿no? Y bueno,
indagando un poco, claro, no aparece ninguna sección, ninguna curva de nivel y, bueno, yo al principio lo interpretaba como plataformas planas, ¿no? Pero, claro, luego, haciendo una asociación de ideas, me acordé de la documentación que manejé del Archivo Municipal para elaborar la ficha de los jardines de Puerta Oscura elaborados por Fernando Guerrero Strachan, hijo, y en los cuales aparece esta decoración topiaria de los parterres de los jardines de Puerta Oscura en ladera, ¿no? Y digo, claro, si es que estos son parterres en pendiente, es una representación pictórica hecha con elementos vegetales, ¿no? Y claro, imagino que el jovencísimo Fernando Guerrero Strachan, hijo, esto lo debió de haber aprendido pues, probablemente de su padre y de su trabajo compartido con él, debió de haberlo visto en aquel momento, ¿no? Y, bueno, ahora hablaremos un poco de la vegetación, ¿no? Pero este elemento central con este insólito banco curvo, ¿no? Estos muros de contención que iban rebajando el terreno para que el eje visual vaya descendiendo desde la altura hacia abajo, ¿no? Y desplazándose también un poco, ¿no? Para mirar hacia el mar, ¿no? Esta es la mirada hacia el mar y esta es la mirada hacia el Monte Clavero que está situado enfrente, ¿no? En fin, estas son la imagen de cómo en su día fueron los jardines de Puerta Oscura antes del crecimiento de la vegetación arbórea y me imagino que además los problemas de mantenimiento que debía suponer el mantenimiento de todas estas formas geométricas pintadas con flores, ¿no? Esto, bueno, aquí se intuye que son colores diferentes, respondiendo a las distintas especies vegetales que tuvieron que ser en su día, ¿no? Y que hoy están perdidas y que probablemente fueran la idea original para esta ladera que tenemos aquí abajo, ¿no? No sé cómo vamos de ahora. Nos consta que, porque así nos lo ha transmitido la familia, y que por otra parte no deja de ser evidente en su producción arquitectónica la profunda cultura de Fernando Guerrero Strachan a la hora de manejar referencias arquitectónicas y combinarlas de la forma magistral en la que lo hacía, ¿no? Y sabemos que tenía pues catálogos de láminas de editoriales francesas en las que se manejaba pues este tipo de información de plantas, alzados y diseños. Y bueno, pues sabiendo lo que se estaba cociendo en el panorama arquitectónico francés en cuanto a diseño de jardines, el uso de la vegetación como elementos pictóricos, pues me pregunto si no puede haber, en fin, eso no deja de ser una conjetura y una línea a investigar, ¿no? Si puede haber algún tipo de influencia de esa índole, ¿no? Lo que no cabe duda es que él lo adapta al terreno en ladera, ¿no? Igual que todo lo que hemos dicho anteriormente de otras adaptaciones locales, ¿no? Otro elemento singular que nos habla de la concepción paisajística del espacio de la Casa de las Palmeras es la parte de los castillejos, ¿no? Que ahora visitaremos. Los que conozcáis el colegio sabéis perfectamente de lo que hablo, y es lo que en su día fue el emplazamiento originario de la finca que aquí hubo antes de que la familia Bolín comprara la propiedad, ¿no? Es una edificación que estaba situada en la zona de los Castillejos
y que fue reemplazada por esta otra construcción, y en la cual, en el punto más alto, dada la necesidad de construir un depósito de agua que abasteciese a la finca, que todavía hoy está en uso, pues hacer la construcción de esta torre, que sirviera de mirador, pero también que señalara la presencia en el territorio de la casa de los Bolín, ¿no? Aquí estaría el jardín ese con el diseño geométrico que no llegó a ejecutarse, y en el cual pues hoy día el crecimiento del pinar pues ha malogrado un poco la impresión de esa concepción original, ¿no? Me resulta importante señalar la presencia del palmeral, que parece que le sirvió de inspiración a Fernando Guerrero Strachan para mantenerlo y crear esta composición airosa, ¿no? que señalase el punto más alto y se recortase contra el cielo, ¿no? Y a la vez sirviese en fin, creo que la propia bandera, no en el centro del sitio como parece que sería tradicional, sino en el borde, señala, y además de la propia dirección de la escalera, una direccionalidad muy evidente, ¿no? Que es la misma del resto del proyecto, ¿no? Que es lo que bueno, pues se llamó la Rosaleda, ¿no? Esto en una versión ambiciosa que no llegó a terminarse. Hoy tenemos este castillejo de aquí y este otro, sin el último remate y bueno, pues con una serie de elementos que no llegaron a construirse, pero que también muestran un crescendo, ¿no? Hacia el borde del cortado, ¿no? Y bueno, esto no paro de encontrar parecidos razonables, ¿no? Evidentemente esto no es... Sería lo que los biólogos llaman una convergencia evolutiva. Evidentemente no es una influencia de un proyecto sobre otro, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que señala de una estrategia de apropiación del paisaje, de mirar hacia un lugar determinado y de señalar ese crescendo que muestra la zona de los Castillejos. Pues me recordó poderosamente la casa Malaparte de Capri, ¿no? Que por otro lado es posterior en el tiempo, ¿no? Otro parecido razonable, que por supuesto tampoco es también una convergencia evolutiva, como le he venido a llamar, pero que sí señala la voluntad de señalar a un sitio y de asomarse, ¿no? Y aunque con unos lenguajes arquitectónicos tan distintos, pero creo que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Al margen de la falta de ornamentación y de la recarga de ornamentación en otro, creo que las similitudes son bastante evidentes, ¿no? Y bueno, pues vamos a ir terminando ya, pero hablando también de cómo la vegetación, ¿no? Y su crecimiento y las fotografías antiguas, ¿no? En contraste con la realidad actual, nos cuentan unas claves que son bastante sutiles y que el propio paso del tiempo, la muerte de unos ejemplares, la adaptación según la conveniencia de los programas funcionales de una vivienda o de una institución como es el Colegio de Arquitectos, pues ha podido evolucionar en el tiempo, ¿no? Esta es una foto en fin, es un detalle de la foto del vuelo que he mostrado anteriormente. Y esta es una foto de las especies arbóreas del jardín en una época reciente, ¿no? Hace no llega a 2 décadas. Y aquí empezamos a ver cómo algunas de esas ideas originales empiezan un poco a malograrse, ¿no? A pesar de, en fin, dicho esto con la debida reserva que supone
una arboleda tan maravillosa como esta, ¿no? No estoy pretendiendo nada más que simplemente señalar el devenir del propio jardín, ¿no? En el cual, bueno, pues aquí empieza a crecer esta foto, pues probablemente por la arquitectura que tenemos es una foto, me imagino que de los años 60, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, yo creo que puede ser de los años 60, y aquí empieza a prosperar un pequeño pinar, que hoy día pues es un jubiloso dosel arbóreo, y aquí igualmente otro, ¿no? Sin embargo, la imagen antigua nos muestra una intención bastante diferente, ¿no? Aquí hay un uso de los elementos lineales de la vegetación que son diferentes a los que hoy día tenemos, ¿no? Tenemos, bueno, la propia finca, no solamente la casa, sino todo el conjunto, subrayado por la presencia de este muro elevado, no deja de ser como un teatro romano que mira, un teatro clásico que está mirando ahí al fondo, ¿no? Y esto no deja, es claramente perceptible como una trasera en la cual además se planta una pantalla de eucaliptos para decir, no, 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 aquí no mires para acá, tienes que mirar hacia allá, ¿no? Te está señalando claramente, es una flecha imaginaria que te está diciendo hacia dónde tienes que mirar, ¿no? Y luego hay como dos grandes ámbitos espaciales, ¿no? Que están construidos con árboles, ¿no? Tenemos este ámbito de llegada y luego el otro ámbito más reducido, que es el del eje visual que mira hacia el exterior, ¿no? Y todo lo demás es una masa vegetal que lo único que hace es arropar esos espacios que tenemos, ¿no? Hay que decir que la concepción de la casa, yo creo que aquí la forma en la que se está señalando es bastante obvia. Es muy interesante porque tiene una concepción muy dinámica, ¿no? Está incorporando la cuarta dimensión, que es la del tiempo, y a diferencia de otros jardines, es un jardín pensado para el automóvil, ¿no? Para el que llega en coche, ¿no? Entonces empieza, la casa se te va desvelando poco a poco, a medida que vas llegando, y cuando entras en la finca ya empiezas el recorrido del coche. Y es muy interesante ver la altitud de los setos, ¿no? La altura de los setos, ¿no? Hay unos setos más altos que son los que te cierran la mirada, ¿no? Tenemos la pantalla de los eucaliptos grandes que está atrás, pero luego también tenemos una pantalla menor que son el seto alto que está acompañando el recorrido del coche, mientras que el señalamiento de ese centro del espacio se hace con un seto de muy poca altura, ¿no? Porque eso es simplemente un sitio al que simplemente tienes que mirar. Y esto es más evidente aún en esta otra imagen, ¿no? En el que tenemos, bueno, la fachada esta tan imponente, en la que se planta, sin embargo, una arboleda de buen porte, lo que pasa es que es muy jovencita, ¿no? Pero, en fin, esto se están generando ahí unos ámbitos espaciales, ¿no? Este es el espacio grande, pero que, sin embargo, está semidividido en dos subespacios, en el cual está el jardín representativo, ¿no? Que es el que está destinado a servir de base al alzado principal de la casa, al alzado representativo de la casa, y este otro en el que no se le concede ni el más mínimo espacio de respeto delante, ¿no? Esas son intenciones de proyecto bastante evidentes, ¿no? Y aquí pues empiezo a sufrir un episodio de mi, ¿cómo se llama esto? De pareidolia, ¿no? Que es ese sesgo perceptivo por el cual tomamos como una forma reconocible un estímulo vago, ¿no? Entonces esto yo al final empiezo,
y ya no se me aparta la mirada de ver una persona sentada mirando en una silla mirando el horizonte, ¿no? Este es el respaldo de la silla y la rodillita y la persona que está mirando hacia allá, ¿no? En fin, y creo que esto pues es bastante obvio. Esto, al final, esto con toda su prestancia es simplemente el respaldo de la silla y esta es el lateral de alguien que está mirando hacia el frente, ¿no? Aquí de nuevo tenemos la escasa altura de los setos, ¿no? La pantalla de los eucaliptos al otro lado, también marcando el otro límite de la mirada y bueno, pues la idea de proyecto de la casa, ¿no? Que es esas dos bandejas de los espacios importantes de la casa, que son el salón familiar y la zona privada de los propietarios de la casa. Y desde este lado pues sigo viendo lo mismo, a pesar de toda el gran despliegue de elementos ornamentales y de juegos volumétricos, pero al final esa cascada de cubiertas que lo que está haciendo es como ponerte una visera, ¿no? Y reduciéndote la escala, ¿no? Es algo que con un lenguaje mucho más moderno lo encontramos en Franz Lloyd Wright, pero sobre esos voladizos que te están señalando el sitio donde tienes que mirar, que no es otro que aquello allí. Yo creo que esta imagen explica perfectamente, ¿no? Bueno, esta composición de fotografía que creo que es la clave para entender el proyecto de la casa, ¿no? Y bueno, acabo con esta estupenda fotografía de Fer Gómez, con el mar al fondo, ¿no? Y este pórtico que nos sirve de tamiz y el cual, bueno, pues ahora os invito a que demos un paseíto por el jardín, si no se nos ha hecho muy tarde. Espero que haya sido interesante. No sé si hay alguna pregunta o nos vamos directamente a dar el paseo. Pues vamos. Sí. Pincho, vamos a llevárnoslo. Sí, sí. ¿Dónde está esto? Aquí, yo creo. En este, ¿no?